Bienvenidos a un Gabo Podcast más conscientemente exitoso. Miren, estaba yo en el lavadero positivo con Lupita Morales, coach ejecutiva, consultora organizacional y conferencista internacional, y además nos va a platicar de todo lo que está haciendo. Ella es de Ciudad de México. Y miren, de la emoción, olvidé poner el back del Gabo Podcast, porque tengo el back de las mentorías y talleres. Pero miren, de una vez, y como dijimos ahorita, ¿verdad, Lu? Dijimos, si nos equivocamos en algo, pues que salga natural. Bienvenida, Lu, en lo que pongo aquí mi back. Gracias, gracias. Un placer poder participar en esto y esperemos que sea enriquecedor para cada una de las personas, para tu audiencia. Por supuesto que sí. Mira, yo te presento, como lo dije, coach ejecutiva. Me gustó esta parte de consultor organizacional con más de 18 años ya de experiencia, y veo que también eres evaluadora de la SEP y la Red Conocer. Ahorita te voy a hacer por ahí algunas preguntas que me encanta esa parte, conocer un poquito más. Pero vamos de una vez. Lu, si me permites decirte Lu, porque aquí dicen tu Es semblanza, un Lu, placer. a los Es un amigos. placer. A los amigos, déjame saber, porque hoy te mueves en un ambiente organizacional, empresarial, vinculación, ¿no? De empresarios con la organización, la institución en la que estás ahora mismo trabajando, que ahorita nos vas a dar detalle. Em, Déjame saber, vámonos hacia atrás en el tiempo, Lu, ¿qué te parece? Vámonos a lo mejor a tu adolescencia o tu infancia. ¿Dónde ya te ves? ¿Qué recuerdo te viene ahora mismo a la mente? ¿Dónde ya te ves haciendo vinculaciones, ¿no? Generando este liderazgo, organizando ahí a las amiguitas y a los amiguitos. ¿Qué te viene a la mente, Lu? Ah, ¿En dónde empezó todo esto? En la Exacto. parte, en la parte de la adolescencia, justo. Bueno, en algún momento de mi vida, cuando tenía 14 años exactamente, empezó como la parte, la curiosidad de poder vincular a las personas. Me di Ujú, cuenta que tenía como ese talento nato por poder hacer ujú, equipos, grupos de personas, exacto. propuestas. Me di a la tarea de que en algún momento de mi vida estaba en grupos en donde ellos decían, no, pues las ideas que lo hace, cómo lo maneja, las reglas que pone y demás, pues hay que dejar que ella lo haga porque tiene como ese talento para hacerlo, pero no tiene que ver mucho con ello. Eso fue como una parte en donde dije, wow, sí puedo hacer que las personas se vinculen, se Ajá, relacionen y hagan equipo. Y eso estuvo claro. padre. Pero en algún momento de mi vida, 15 años exactamente, yo tenía por mi padre admiración, respeto, confianza brutal. Era una relación Mm. hermosa, bella. Vengo de 10 hermanos, yo soy Oh, la penúltima, wow, ok. entonces crecí en una familia en donde había carencias económicas, en donde no había muchas posibilidades, en Sí. donde todo ahí era como tan solo de pensar en ser algo o hacer algo distinto, en el primer instante en el que lo estabas pensando, en ese momento se desvanecía, porque no tenías como esos recursos o esas posibilidades para poderlo crear. Sí. Entonces, viene esta parte donde mi papá fallece, ah, Ah. justamente 8 días antes de la fiesta de 15 años que me realizó. ¡Ay! ¡Qué Entonces, impacto! fue ¡Qué brutal, o sea, fue impacto, algo claro! brutal, porque de alguna manera, pues hoy te puedo decir que mi papá era de esas personas que me impulsaban, que me motivaban y me decía, Claro. mira, en algún momento de la vida nos toca nacer en donde nacemos y las circunstancias que tenemos. Sin embargo, eso no te define ni define tu futuro. Ujú. Tienes que entender una cosa, que si en este momento te das cuenta de tu entorno, pues evidentemente si no sales de la cuadra, de la colonia, si no aspiras a conocer otro tipo de personas, siempre vas a
pensar chiquito, siempre vas a cerrar tu cuadro de posibilidades. Pero si en algún momento Sí, tú te das cuenta que por medio de la escuela, que por medio de las relaciones que tú tengas, puedes sacar oportunidades, eso sí, siendo responsable, comprometiéndote con tus sueños. En este momento no tienes el recurso, pero sí tienes la habilidad para lograrlo. ok, Tienes las ganas para intencionarte con esto. Pues entonces mi papá era como esa parte donde ve por todo y demás. Y entonces claro. viene esta parte en donde entra en un paro cardíaco. Oh, Justamente el día de la fiesta de 15 años, él empezó con el tema wow, de un paro cardíaco, justamente en la ok. fiesta, En la y una fiesta semana después falleció. falleció. Eh, Cuando pasó eso, yo no quería saber nada de la vida, Claro. yo no quería absolutamente nada, ¿no? Entonces pasa eso y de pronto mamá dice, pues oye, te vas a vivir con el tío porque pues aquí ya no hay recursos Ah, para poderte apoyar. se Y empezó la a verdad, desintegrar la familia, irse para allá y para acá. Ok, y me decía, o sea, ya no hay posibilidad de otra cosa, entonces creo que llegó el momento de que pues hagamos algo por tu bien. Y en ese momento, imagínate, mi padre se muere, todavía no pasaban claro. qué tiempo, y mamá decía, ya está aquí tu cajita y Bye, vámonos con el tío, claro, ¿no? Y claro, entonces en ese momento fue algo como de mucho enojo, de mucha frustración claro. y fue como, ¿por qué me tengo que ir yo? De todos los 9 hermanos, soy la que estudia, soy la que paga con becas los uniformes. Ok, ¿Por qué yo? ¿Por qué me eliges a mí? ¿Y por qué en este momento, cuando perdí lo más ajá, importante de mi vida? ¿Por qué en el claro. momento en el cual hoy me siento más sola que nunca? Entonces ella decía, pues es que hoy no lo vas a entender, pero pues en un Oh, futuro quizá. Pues ok, bueno, tomé la maletita, me fui a vivir con el tío mira. y después de ese proceso, pues estuve ahí con ellos un tiempo y algo dentro de mí no cuadraba, algo dentro de mí quería Claro, ¿sabes? El enojo claro. no me dejaba en paz. Ellos me Ujú. ofrecían, estudia, haz esto, Ah, pero mira, yo sí te ya no. apoyaban. Sí, 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 pero Ok, yo ya decía, ¿sabes? O sea, como que en ese momento hubo como nadie me supo entender esta parte del proceso del duelo, de cómo claro, el manejar esta duelo, situación. Entonces claro. yo estaba como sobreviviendo, como muerte en vida. Entonces yo Oh, hacía las cosas por hacer, bajé mi rendimiento, empecé a hacer muchas cosas, conocí un chico que es el papá de mi hijo. ok. Después de eso fueron como mis 17 años, después de los Oh, 17 años, tuve un hijo a los 19 años y ok. entonces de pronto con quien me caso tiene problemas con esta parte, pues éramos muy chavos, o sea, Muy estábamos muy chicos, chiquitos. claro, Y entonces en claro. esta parte empezó el tema de que pues él quería andar en la fiesta, tenía problemas con el Claro. alcohol y yo decía, yo no quiero esto para mi vida. Entonces viene un tipo y le dice, ¿sabes qué? Yo veo que tú tienes potencial y que deberías de dejar de alcoholizarte y deberías de apoyar a tu familia. Mm. Yo te quiero invitar a un entrenamiento transformacional que te va a cambiar Mm, la vida. Te quiero ok. invitar a un entrenamiento que te va a ver te va a hacer ver la vida de cómo realmente es y de lo que estás perdiendo. Pues entonces él dice, no, pues yo no voy, ¿cómo crees que? En fin. Entonces le decía, bueno, si tú no vienes al entrenamiento, entonces yo Que ya no venga te voy a ella. mandar. Ya no te, no, no fue así, le dijo, si tú no tienes Ah, intención del entrenamiento, entonces ya no te voy a dar trabajo. No le quedó otra más que aceptar. ole, que Eh, se aceptó, ok. y aceptó, y Forzado, fue. pero aceptó. Y entonces de pronto se va al entrenamiento y regresa como en un chasquido de dedos, se le quitó el alcoholismo. Mira, Y entonces yo estaba por... esperando el fin de semana Wow. para decir, ¿a qué hora te vas? ¿A qué hora sigues Sí, con lo que ya sabes claro, la hacer? ¿Sí? rutina. Y no pasó. Y Ah, entonces dije, mira. caray, yo llevo quién sabe cuántos años con él diciéndole, oye, por favor, esto, el otro. Y de pronto alguien de la nada se aparece en su vida y le quita eso que yo nunca pude. Y Mira. entonces cuando yo vi realmente transformación, cuando realmente vi lo que él hizo, Ajá. dije, pues a ver, voy a ir a ver qué le dieron, ¿no? Sí. Voy a saber qué pasó. Cuando yo fui a ese entrenamiento, estaba rodeada
de personas que tenían un estándar económico alto. Estaba Ah, rodeada de un mundo que para mí era totalmente desconocido. Entonces, en donde yo lo primero que sentí en ese momento al estar ahí con ese grupo de personas fue como un nivel de inferioridad, como sentirme inadecuada en ese espacio, ok, porque de pronto decía que eso que estaba enfrente de mí, pues no era para mí, porque pues era demasiado. Y entonces, claro, como fue transcurriendo el curso, pues se abrieron como muchas heridas. Esas heridas que se abrieron me mostraron del por qué mi comportamiento, mis creencias en este momento estaban claro, limitando mi vida, que claro. estaba parada en una circunstancia, pero no en una realidad. Claro, Que oye, y yo, veo algo interesante, Lu, porque digo, soy detector natural y automático y veo como desde la situación de papá, los tíos, tu relación, veo de repente este patrón donde a lo mejor no te hallabas, no te encontrabas, ¿no? Como que todo, no había una estabilidad, ¿no? Como movimiento de aquí para allá. Lo veo, lo observo, hasta ahorita me cayó así, ya sabes, la imagen. Pero bueno, eso era en su momento, pero me parece que lo que nos estás compartiendo es que sí hay momentos en donde sí hay transformación real, tangible, profunda y a veces no requiere años, a veces es un evento que es el parteaguas, ¿no? Lo que estás compartiendo. así es, voy hacia abajo para que entiendas el proceso del por qué Claro, nosotros de alguna manera nos comportamos como nos comportamos, por qué en algún momento de nuestra vida nosotros no somos autosuficientes, no creemos en nosotros mismos, de dónde exacto. vienen nuestras inseguridades y que en Ujú, algún momento nosotros como nacimos en ese tipo de circunstancias, creemos que no tenemos posibilidad de otra cosa, creemos que está como cerrado para mm, nosotros, pero a final del día solamente es un tema de creencias, es un tema de lo que aprendí en la escuela, de lo que me enseñaron mis padres, es un tema en el cual las circunstancias me pusieron. Entonces la gente se queda como que como que con ese contexto y entonces pone una barrera y ya no se atreve a ir más allá, ya de alguna ujú. manera Se se limita, ¿no? Se condicionó, se limita condiciona. exactamente Claro. a que eso es lo que es y que no hay posibilidad de otra cosa cuando nosotros mismos somos los que podemos crear nuestra realidad, nosotros mismos podemos Totalmente. hacer que eso sea algo distinto. Suenas a coach ontológico y obviamente te formaste, ¿no? Como coach ontológico y organizacional. Y te digo que me estás trayendo muy buenos recuerdos, Lu, porque desde antes que iniciamos el Gabo Podcast, pues fuimos compatibles, ¿no? En la institución en la que estás teniendo actividad y cómo me ayudó esa institución. Y en 2014, a mediados de 2014, cuando salgo de la hotelería de 12 años, el primer contacto con una transformación profunda real que fue el inicio, fue 10 sesiones de coaching ontológico con la pareja de mi hermano en su momento, en paz descanse mi hermano, y ahí fue cuando ella me ayudó a descubrir que también era bueno para escribir, para crear, para la conferencia, para el micrófono, etcétera. Y no he parado desde 2014. Encontré la bioneuroemoción y otras metodologías. Tengo hoy mi propia metodología. Y pues me trae buenos recuerdos. Que seas coach ontológico, me vienen buenos recuerdos. Es increíble, es increíble. Es un proceso maravilloso. Si tú me dices en dónde descubrí mi pasión o mi vocare, si tú me dices en dónde edifiqué mi mensaje, fue justo en un entrenamiento transformacional. Totalmente, totalmente. Y lo creo. Lo he visto y lo he experimentado porque me hacía preguntas, me hacía preguntas que yo no entendía. Las preguntas no podía responder las preguntas tan fácilmente porque realmente sí te llevan a un tema de identidad, ¿no?
pues como para qué sirvo, para qué vine aquí a la tierra, ¿no? Además de trabajar y ganar dinero, comer, dormir y despertarse. Entonces, me acuerdo muy bien de ejercicios en vivo que hacía con ella, en las reuniones que eran quincenales. Y de ahí me fui a una cuarentena a la playa sin contacto con nadie, ni celular, ni nada, y me fui a resetear después de esos 12 años de hotelería. Me acaba de separar por segunda vez y divorciar por segunda vez de la mamá de mi hija, porque me casé y me divorcié 2 veces de ella. Entonces fue como el cambio, pero fíjate que a veces no lo he mencionado tanto, ¿no? En mis conferencias o podcast, pero sí fue el inicio, ¿no? El inicio fue, me ubicó esta chica que era coach ontológico. Entonces me traes buenos recuerdos, Lu, no me acordaba de eso, fíjate. Increíble, increíble. Y creo que cuando nosotros nos queremos adentrar en cualquier proyecto, propósito que tengas en la vida, tenemos esa manera en la cual, como no lo sabemos, queremos empezar por la Ujú, parte de tener para hacer, para luego ser. exacto, Pero en donde comienza todo, no importa el estándar económico, no importa en dónde te encuentres, el punto de partida siempre va a ser uno mismo. Quién soy, totalmente. autoconocerte, explorar acerca de por qué soy como soy, a dónde voy, cuál es con qué cuento, cuáles son mis potencias, quién soy yo. Entonces, Eso. cuando tú tienes ese acompañamiento, es cuando podemos hablar acerca de poder trascender. Me encanta la palabra trascender y ya escucharon todo, estamos hablando aquí de desarrollo humano, liderazgo estratégico y transformación de alto desempeño con Lupita Morales. Ahora, cómo lo estás haciendo? ¿Qué actividades tienes? ¿A quién va dirigido lo que tú haces, Lu? Si son a lo mejor coaching personal o ya es más organizacional, o te vas a las cabezas y luego a la gente de línea o gerentes, supervisores. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo estás haciendo hoy día, Lu? Para que te conozcan y para que sepan que podrían transformar contigo. Primero que nada, volviendo un poquito a la charla, en el momento en el que yo tomo transformación, en el momento en el que yo defino quién soy, hacia dónde voy, entró por mí esa pasión por el desarrollo humano. Entró en Wow. mí las ganas de poder apoyar y aportar a otra persona que como yo no encontrara como ese propósito o ese camino, pero que tuviera todas las ganas y la Claro. convicción de poder lograr cosas poderosas en su vida. Entonces empecé con esta parte de entrenarme como coach transformacional. Ok. Doy los 3 niveles, básico, avanzado, programa de Mm, liderazgo. ok. Em, Tengo una empresa que se llama Reiníciate, que ya tiene una buena Ok. trayectoria. Te va a dar, cuando mi gente vea esta entrevista, te van a dar buenas referencias acerca de eso, espero. Perfecto. Ok, ok, seguro que Entonces, sí. empezamos esta parte por desarrollo humano, transformación, para ver el comportamiento Ok. humano, demás. De ahí como que tomamos esa especialidad, nos conectamos con algo más grande, más poderoso. Entonces hubo como por ahí el poder hacerlo. eh, en la cuestión en donde los participantes que iban me decían, oye Lu, ¿por qué no llevas esto para mis empresas? Estoy segura que si mis Ah, empleados lo viven, estoy claro. completamente convencido de que va a ser el bunch y es lo que ellos necesitan y ¿por qué no me das una oportunidad y cuánto me Mm, cobras y ok. demás? Y entonces fue, pues vamos a darle, vamos a probar cómo funciona. Y sí, salimos por ahí, la primera empresa que nos dio ese voto de confianza, empresa no, instituto, fue el Ok. Instituto Mexicano del Seguro Social, Ah, ok. que nos dio como por ahí, eh, ellos nos decía, el problema del Instituto Mexicano del Social es que no se pueden tomar 3 días. Ellos, Ah, evidentemente, por sus actividades y claro. demás, Es pues más en tiene que ser. cortito. Ajá, Claro. pero yo no estaba acostumbrada a cuál cortito, o sea, ¿Cuál ¿cómo? cortito? Sí. O sea, Ok. no se puede saltarse los pasos. ¿Cómo les Claro. explico?
Y Ajá. entonces vino esa propuesta de es que no se puede, tienes que, y entonces viene alguien y me dice, oye, ¿por qué no te especializas como ¿por qué no te especializas como conferencista? Es que Ah, tú tienes el punch. Y yo decía, es que no puedo desarrollar temas que sean de un ratito porque esto es todo un proceso. Y entonces, decía, pero ujú, hay gente que no es como tanto el tiempo que tienen y por las condiciones, entonces podríamos ok, prepararles algo como que poderoso con temas relevantes a sus necesidades y claro, entonces ok. podríamos como comenzar a trabajar. Entonces me voy a estudiar a la Academia Internacional Leader Speaker, Ajá. entro, me capacito y entonces empiezo como esta parte de hacer conferencias, a Mm, desarrollar temas pequeños y aprender nuevas como herramientas de cómo llegar a ese proceso. ok, Entonces todo salió increíble. Y ok. entonces, de pronto, empiezo aquí con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde me dicen, bueno, queremos que nos des una conferencia, ¿ok? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, pues la necesidad es que desde que estamos en el plan de en el tema de la pandemia, eh, de alguna manera, pues los médicos quedaron con miedo, este, Ah, algunos, muchísimos años están renunciando, las enfermeras no quieren venir a trabajar, esto se nos oh, está convirtiendo en un caos total. Entonces sí, necesitamos que ellos entiendan el punto de partida y empezar a trabajar con eso. Entonces, pues, de acuerdo a las necesidades del instituto, claro. pues empiezas a crear algún tipo de conferencia o algo que pueda impactar en su vida relacionado con lo que ellos en este momento están necesitando. Entonces, pues Ya. se hizo increíble. Te adaptaste, claro. Me marcan del instituto, me dan un reconocimiento. Eh, Lupita, eres increíble, la clínica es una locura, Buenísimo. está buenísimo. Y entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social me manda con la agencia de autos Peyot y luego de ahí me mandan, Ajá. me manda, me recomienda con Nutriz, eh, Aterramar. etcétera, etcétera, Ok, etcétera. Y entonces ok. ahí empieza a desencadenarse esta parte de hacerlo Ah, a nivel organizacional. desde Entonces, ahí. había dos Órale. puntos de partida, tú lo acabas de decir ahora, ¿no? ¿Vas con las altas cabezas o vas con los empleados? Entonces, vamos como fusionando esa parte de que no tiene que Mm, haber dos porque todos estamos unidos como a un mismo propósito ujú, y es como total. hacemos que funcionen los engranes del reloj. Entonces Ya. empezamos como a empatar con esto y la verdad es que fue un resultado poderoso, mágico y Qué, buenísimo. qué bonita experiencia. Después de esto viene la parte en donde alguien me escucha en la cámara en Canacintra, en donde tuve Ajá. por ahí una ponencia, donde tuve un cargo como Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estuve Ok. ahí participando y entonces pues les gustó lo que hice y ellos mismos me recomiendan con un político. Entonces el Ah, político me dice, oye, quiero que coordines la campaña, quiero que me ayudes con mis ya. conferencias, quiero que me apoyes, que puedes sumar acá porque queremos darle vida al partido, queremos que se sienta. Mira, ok. Entonces, de pronto es política, yo, o sea, Bueno, ¿de dónde? ahí te fueron llevando los talentos y las virtudes y los dones. Y ahora estás en este ámbito también, entonces. Y entonces entro a esto porque de pronto ¡Wow! ¡Qué se maravilla! enamoran, se apasionan por el trabajo. Ahí en mis redes Ok. sociales tienen algunas de las conferencias que he dado. Entonces se hace como una máxima, como de 300 empresarios, cuando estuvo de candidata Alejandra del Moral acá en Ciudad de México, en el estado de Nisa. Ok. Este, yo voy a Ciudad de México porque ahí mismo conocí o contacté con el empresario. Sin embargo, él me Ajá. dice, yo estoy ahí en esa, mira, estamos haciendo esto y demás. Entonces me Ujú. contacta y me dice, bueno, pues ahora tú vas a realizar esta conferencia. Entonces realizo la conferencia, quedan encantados con esta Estoy poniendo cuestión. aquí, porque Sí, de sí, sí. todos modos voy a dejar los links acá abajo, pero miren, de una vez aquí está, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Nombra tus redes sociales, no, aquí están ya, de una vez pueden ir a seguirle en este momento. Te sigo Gracias. escuchando, Lu. Entonces, pues viene esta parte en donde
Yo hago esta conferencia, la gente le encanta el trabajo, la gente se motivó demasiado por esto y empezamos como a darle vida al partido. Entonces en algún momento me preguntaron, oye, ¿piensas quedarte? No, mi propósito no es quedarme en el partido, es sumar. Ok, Entonces, ustedes están de alguna manera queriendo que la gente los conozca, que sepa de las herramientas, de las posibilidades, entonces ese es mi trabajo, pero lo mío es pasión por la vida. O sea, yo no me veo ah, haciendo otra cosa que no sea entrenamiento transformacional. ok, Entonces, empecé con esa conferencia, pero de ahí ya se derivó mucho más trabajo. Oye, lo quiero para mi empresa, oye, coordíname esto, oye, quiero sesiones de coaching personal, y etcétera, etcétera. Se ok, empezó a desencadenar el trabajo y demás. En magnífico. resultados hubo un resultado poderoso y entonces hasta ahora viene un nuevo candidato y me dice, oye, te quiero en el equipo, pero esta vez no como conferencista. Esta vez quiero que ocupes un puesto como secretaria de vinculación empresarial. Qué Sé que tienes la importante. capacidad, sé que tienes el talento, la experiencia y sé que puedes enriquecer Ah, mucho la propuesta que tenemos para Nezahualcóyotl. Entonces, pues bueno, acepté. ok. eh, en Estás en este momento activo en este estoy momento. Oye, así es. qué maravilla lo que nos estás compartiendo, Lu, porque tú no te has dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta y todos los que te estamos escuchando, empezaste desde que el universo, lo pongo entre comillas, ¿no? Te arrancó una figura importante en casa como lo es tu papá, te tuviste que adaptar en otra nueva familia, en la relación, tus hijos, la formación, coach ontológico. Me parece que nos estás dejando una buena enseñanza, un buen aprendizaje y... hoy, compártenos, por favor, cómo lo estás haciendo. Me comentaste que estás en Estado de México y antes de ir a esto que estás realizando, porque te cambia la energía, ¿eh? Empiezas a hablar de vinculación empresarial y yo veo cómo te saltan los gestos, los microgestos se aceleran, te iluminas, tu carita se ilumina, Lu. Pero antes de ir a esta parte donde ya estás en activo con mucha fuerza y mucha solidez, déjame preguntarte algo. No lo quiero dejar para el lavadero al ratito. Aquí en tu semblanza, eh, me compartiste que eres o tienes una acreditación como evaluadora CEP y Red Conocer. ¿Está en activo? ¿Qué significa? Un poquito antes de irnos a la parte donde estás activa en este momento. Ok, sí, soy evaluadora independiente de la Secretaría de Educación Pública y el Conocer. Ok. ¿Cómo empezó esto? Evidentemente, cuando me gradué en la cuestión de entrenadora transformacional de desarrollo Ok. humano, estuve haciendo algunas prácticas de servicio. Entonces, pues por ahí me hicieron una propuesta en donde, oye, tú puedes ser evaluadora de las personas que quieran ser como tú, porque tú eres el talento nato Ah, y eres el reflejo vivo de que ya. el que quiere puede. Y Ok. cuando la gente pregunte quién eres tú, pues evidentemente con resultados Mm, vas a mostrar claro, todo lo que se tangibles. puede lograr. Ok, Entonces, pues bueno, acepté, tomé como ahí la capacitación, estuve en servicio cierto tiempo ok. y después de eso, ya cumpliendo con todo el protocolo, me formé para poder certificar a otras personas en distintos estándares. Ahora ya no solamente en coaching, hay infinidad Ah, de estándares. Entonces, ok. me formé, consolidé un equipo de trabajo en donde tenemos a disposición evaluadores, gente que Ah, se encarga de absolutamente todo el proceso ok. y nosotros nos encargamos pues, por ahí la parte de la certificación, que todo esté en orden. Órale. Estamos activos. Normalmente este trabajo es una consecuencia de todo lo que hacemos. Por ejemplo, Claro.
ahorita que claro. estamos trabajando con los emprendedores en este momento, pues por alguna razón como la mía, no pudieron ni terminar la escuela a tiempo, no tuvieron Claro, oportunidades que les dieran estas posibilidades. claro. Entonces de pronto le digo, mira, te puedes certificar y capacitar en este estándar, ¿no? Este estándar es en sesiones de coaching, te voy a explicar cómo funciona este proceso, con todo lo que tú tienes y con todo lo que has aprendido. Aparte de esto, te especializas y tomas como el Oh, taller o el procedimiento de, pues podrías tener acceso a esto y esto mañana, pues de alguna manera tiene un valor curricular y de alguna manera te claro. encargaste de que esto sea como legal, porque hay Sí. personas en las cuales no sé si te ha tocado saber que de pronto suben ahí en las redes sociales y que tienen el certificado para este. Primera, no es legal. Segundo, Ah, solamente es como dártelo ya, pero al final del día ok. la parte responsable de que lo que le estás dando, porque qué va a hacer con lo que le estás Ujú. proporcionando. Implica Entonces, una responsabilidad, claro. no es como a cualquiera. Entonces, Ok, lo que yo hago para tenerlos en un taller o en un procedimiento es observar las capacidades de las personas, saber para qué están preparados a conciencia para que esto pueda funcionar de la mejor manera. Así que sí, sí claro. estamos funcionando. Oh, qué bonito. Y además, esto que mencionas es bien importante porque yo, bueno, no yo, sino el ahora con las redes sociales y los influencers y los especialistas y los coaches y los mentores y etcétera, como tú lo dijiste, a veces se autodenominan de tal o cual, pero pues solamente tienen el estudio y no la experiencia o tienen la experiencia, pero no está validado, ¿no? Con un registro. Me parece que hay como varias lagunas o niveles dentro de ser alguien, ¿no? Y hay quien se autodenomina como coach o especialista en algo, pero realmente se autodenomina porque lo estudió, pero no tienes ni un año, ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez de trayectoria, ¿no? Entonces, por eso me gusta saber el tipo de validación, ¿no? Que se da con lo que haces, porque hay una validación que es institucional, académica, y hay otra validación que a lo mejor por ahí algunos ni siquiera tienen la académica institucional, pero tienen 20 años de trayectoria, nada más que no está documentado, ¿no? Entonces, me gusta este tema, ¿no? De que esté validado por experiencias, resultados o instituciones o esto que nos estás compartiendo. Me gusta esto. Mira, le acabas de dar a un punto súper importante y que Yo sé. escuchándolo en tu canal, los entrenadores, las empresas transformacionales me van a dar la razón y va a ser de suma importancia escuchar esto. Eh, Habemos empresas que tenemos 18 años de experiencia, que nos capacitamos, que pagamos el precio, el proceso y todo Exacto. por en este momento estar parados en este lugar, ¿no? Claro. Entonces, de pronto hay ese nivel de inconsciencia en donde alguien toma el proceso y mañana ya siente que es un entrenador y como no hay un valor Mm, como académico curricular que exija para ujú. poder tener como acceso a, entonces de pronto hay gente quien obtuvo el poder dentro como evaluador y de pronto se puso a dar certificados aquí y allá. Oh, Y ok. quiero decirte cómo ha afectado eso. Empresas Ya. como la que yo tengo en algún momento estuvieron en una crisis porque tú decías, yo cobro evidentemente 3,500 por un proceso, pero vino alguien y, ay, ¿por qué pagas 3,500? Yo te cobro 500 y rápido y fácil y sencillo. Sí, ya Y te entonces entendí. esa Claro. misma gente en algún momento fue y le dieron el documento y cuando ya tenía el documento fue, hizo y deshizo y le dio para abajo a todas las empresas que realmente Claro. tenían un propósito de transformar. Y Buenísimo. hoy en este momento, gracias a ese tipo de cosas, dicen que el entrenamiento transformacional no sirve, que Yo es una también tomada lo de pelo. eh, totalmente. o sea, aguas, aguas, Sí, por favor. Y no tiene ni siquiera, ¿sabes? Al final del día la opinión de cada quien es cómo le va en la feria, ¿no? Pero lo más claro. importante, lo grave de esta situación es que en algún momento, y yo me enteré y yo estuve ahí Mm, como parte de este proceso y en algún momento busqué de alguna manera a la federación para cerrar esa empresa
porque en algún momento alguien se capacitó en otra empresa y de pronto el que le quedaba cerca, la persona con la que había estado conmigo, pues tomó la posibilidad. Su hijo tenía por ahí un problema grave de depresión y entonces fue un entrenamiento como este. Y entonces el chico tuvo un intento de suicidio, por lo que le dijeron, por lo que escuchó, llegó a un punto donde dijeron que por mi culpa mis padres sufren, por esto y yo soy responsable y no valgo nada, o sea, aguas. Aguas. Claro, Las palabras tienen poder. Entonces, claro, en algún momento esta situación ha sobrepasado los límites y por eso es muy importante, tú que me estás escuchando en este canal, instrúyete a con quién vas a claro, ir, qué capacidad tiene, claro. cuánto tiempo de experiencia, cuál es su formación, porque de Sí, alguna manera cualquiera que toma el entrenamiento se siente ya con la sí, capacidad de hacerlo y y ten cuidado. no, Y yo no digo que no, yo vengo de eso, pero claro, para que eso sucediera pasaron mu- muchísimas cosas y me muchos tuve que años, entrenar, claro, capacitar y hacerlo suceder claro, para realmente poder ser como funcional para otros. claro. Entonces, es importante mencionarlo. Qué bueno, sí, que quede clarísimo, clarísimo que, oye, pues también mira, a veces cuando yo pido información, Lu, aprovechando ya nada más para cerrar este tema, a veces cuando yo pido información para algo en lo que me quiero formar, ejemplo, inteligencia artificial, pues de repente me hacen por ahí algún formulario, ¿no? Oye, pues ¿a qué te dedicas? ¿Por qué lo quieres? ¿Qué quieres cambiar, transformar, mejorar? ¿Eres empresario? ¿No lo eres? ¿Sí lo eres? Pues también nosotros tenemos todo el derecho de hacer ese mismo formulario para con quien nos vamos a certificar y ver realmente que tenga esas credenciales, esa experiencia, que ya haya pasado por ello, cómo lo transformó, cómo lo trascendió, porque yo cuando voy a pagar es porque es un mentor, no es alguien que sepa, sino es un mentor que tiene validación institucional, de experiencia, testimonios, cientos de casos y que él mismo enseña lo que él trascendió. Para mí eso es un mentor y ahí sí pago ya lo que me pidan, la verdad. Pues yo he pagado formaciones de 10,000 pesos y hasta de 150,000 pesos. Entonces, pero cuando sé que esa persona pues tiene lo que tú estás diciendo, en un conjunto de elementos, ¿no? Porque no es uno o dos nada más, son varios elementos. Entonces, para cerrar, busquen mentores, aunque no se digan, no se autodenominen mentor, pero mentor es alguien que ya pasó por ahí, que sabe cómo trascenderlo, que tiene una metodología, que está avalado por cientos de casos de testimonios o por instituciones, ¿no? Que dan esa validación, que también son muy precisas como en tu caso, Lu. No sé si esto añade, ¿no? A lo que estábamos platicando. Mucho, demasiado, porque por ejemplo, tú hace un momento me hacías una pregunta. La pregunta es cómo lo llevas a cabo y demás. Yo en su momento tengo toda como esta parte de la experiencia en la cuestión de transformación y desarrollo humano, ¿no? Y de alguna manera sé moverme, sé cómo funciona. Pero entonces de pronto vienen y me dicen, oye, conferencista transformacional a nivel internacional y demás. Entonces de pronto es como yo con la experiencia que tengo y muchos colegas han externado esta parte de ver la vida, en cómo podría ser funcional para ellos, en decir, bueno, pues ya con lo que tengo, como para qué iría a líder speaker, como para qué me tendría que Ujú. estudiar más y tener otra capacitación acerca de, si con todo con lo que sabes, pues habla poquito de lo que ya sabes y ya, ¿no? Y Ok, la vida no funciona así, no claro. funciona así de ninguna manera. ¿No? En la vida hay jerarquías, en la vida hay momentos, Sobre lugares, todo espacios. protocolos, ¿no? Protocolos, ¿no? Validación, estructura, metodología, métodos, técnicas, herramientas muy específicas, ¿no? Para que
esté segura la gente, ¿no? Cuando vienen con nosotros. Justamente, Ujú. justamente porque de alguna manera, pues una cosa no tiene que ver con la otra, hay cosas o circunstancias en las cuales pues vas a tener que aprender algo distinto y Mm. eso es importante para ti, para tu vida. ¿Por qué? Porque en algún momento ya tienes la experiencia, la seguridad de saber qué es lo que vas a hacer, cómo vas a transformar. Y es justamente donde la gente tiene que darse cuenta del qué estás pagando, cuál es la calidad y cuál es la cantidad, en donde tú dices, Exacto. ay, eso está súper elevado, pero ¿qué ganaste allá? Y la misma gente que en su momento, lo que te platicaba este chico, pues hoy viene desde Guadalajara a tomar sesiones de coaching en la empresa, porque en Ok. algún momento te das cuenta de qué es funcional y qué no lo es. Ya, perfecto. Me parece fenomenal. Pues vamos a la recta final de este Gabo Podcast. A mí ya se me fueron 40 minutos como agua, Lu. Yo te decía desde antes de entrar, se nos va a ir como agua porque como hablamos de talentos, virtudes, experiencias, testimonios, avances, vamos a esta parte final. Cuéntanos o compártenos más bien una historia real de éxito en alguien en lo personal y en alguien en lo empresarial. Seguro que tienes un montón de casos, pero uno a lo mejor en lo personal y a lo mejor fue lo mismo, ¿no? Del personal te fuiste a lo organizacional como lo comentaste. Compártenos algo que te haya dejado muy satisfecha, muy contenta y con mucha productividad y beneficio a quien atendiste. Ah, un caso, una historia de esas que dejan punch. Que ya nos compartiste lo del IMSS, ¿eh? O sea, ya es algo muy importante y que fue parte de un impulso muy grande. Pero vamos a algo más reciente. A lo mejor una persona que llegó, ¿sabes qué, Gabo? Una persona que tenía, no sé, 5 personas a su cargo, 10, y llegó así, no sabía ni cómo, y identificó esto y ahora hace esto. O sea, algo así. Ok, entiendo. Bueno, te voy a hablar acerca de el presidente de la charrería de Texcoco. Oh, ok. Tiene una trayectoria amplia, o sea, el papá del abuelo de, ya sabes, Ok, la historia es súper la increíble. historia, ok. Ellos tienen su lienzo charro en Texcoco. Estaban pasando por alguna situación de presión, de estrés, de frustración, de pelea de egos, de Oh, circunstancias en donde como equipo no se ponían de acuerdo. Ellos me hablaron porque llegaron a la final para ser campeones estatales y por ahí hubo una circunstancia. El día de la final, hubo como temas entre ellos, falta de comunicación y cuestiones por el estilo y justamente eso de alguna manera no hacía que ellos fueran como al mismo propósito, sino que cada uno de ellos estuviera en su tema individualista, en donde no hacían equipo, en donde estaban viendo la falla del que se equivocaba para írsele a la yugular, en donde veían que el que a lo mejor estaba como en el presupuesto alto y el que ponía todo para que pudiera hacer suceder todo esto, de pronto decían es que sí, no lo das todo, pero al final del día tú no tienes idea del que estar ahí y por qué no nos das todo, entonces hoy tenemos que hacer esto y eso es presión para nosotros porque cuando nosotros estamos allá adentro no tenemos miedo de participar, tenemos miedo de cómo nos va a ir contigo si no lo hacemos bien y estaba como, era un tema todo así. revuelto, un caos total, ¿no? Ahí en Entonces, organizacionalmente un caos, ¿no? Entonces fue como que me llama mi amigo, que es el presidente, y me dice, oye amiga, tengo una confianza brutal en ti, has entrenado a toda mi familia y Ujú. creo que pues podrías hacerle bien al equipo. Me gustaría que nos des una charla en donde pudiéramos como de alguna manera encontrar la manera de ganar, porque en la final perdimos horrible y no llegamos hasta la final para, para terminar con esto, dice. Entonces, Claro. ya perdimos en la final, sin embargo, estamos en la semifinal, entonces estamos a punto de entrar a la final y nos gustaría como saber cómo llegar.
Entonces empezamos como en esta parte de primero que nada, quién eres y hacia dónde vas, cuál es tu propósito, por quién lo haces. ¿Lo Mm, estás haciendo por ti o lo estás haciendo para que no te corran? ¿Lo estás haciendo para no fallarle a él, pero te estás fallando a ti? ¿En qué momento de tu vida lo que tanto disfrutabas y te apasionaba y te encantaba hacer, hoy está siendo fastidioso, mm, frustrante y de pronto el nieto del dueño del lienzo decía como que, pues yo necesito un coach aquí, decía, porque, pues que me vea, que me diga qué hacer, qué no hacer, que me diga cómo me muevo y demás, y no tengo quien me diga, no tengo quien que me motive y que me apoye en ese tema, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, si sí lo tienes, no quieres ver, o sea, ¿cómo me puedes decir que tu abuelo, que es el dueño de la historia, te puede decir? Y después de tu abuelo está tu padre, que hoy es el mero presidente. ¿Y tú por qué ajá. crees que lo escogieron? Por su linda carita, por... Y entonces, ¿qué no estás queriendo ver? ¿Qué tema no has resuelto con ellos que en este momento Mm, no te acercas? ¿Y tú por qué no le estás compartiendo a tu hijo tu legado que hoy en este momento tiene que buscar afuera lo que tiene adentro? ¿Y claro, en qué momento perdieron esa comunicación, ese respeto hacia ajá. los demás? ¿Y en qué momento tú no respetas al que pone todos los recursos para poder llegar a lograr el objetivo? No te das cuenta que el respeto no está en que hagas lo que él dice como él lo quiere, está en que disfrutes el deporte, que te apasiones por lo que haces y que no importa si la colada te salió bien, no importa si, no, el punto es saber, diste lo necesario, te esforzaste lo suficiente para poder alcanzar tu propósito, entonces sí, quédate con eso. En cuántas áreas de tu vida alguien te convence de que lo que tú no Mm, hiciste fue bueno y le crees y después te crees ¿en cuántas áreas? Entonces llegó el momento de que confíes en Pues ti y de que confrontar. creas en lo que estás haciendo. Claro, Entonces hubo un contexto de, mm, de sanación, ¿no? Entramos a la ajá. parte de la retroalimentación, de decir lo que no te gusta con el propósito de que aprendas algo distinto, Ok. que hay maneras de cómo decir las cosas, porque él es tu compadre y por qué lo trajiste al equipo, o sea, confrontación, liderazgo, trabajo en equipo, eh, suma de talentos, propósito, misión, visión. Y Oh, entonces se terminó la charla y ya. se llegó la hora de la final. Entonces me invitan a la final, pero no pude ir porque estaba en el partido. Fue Ok. muy triste para mí. Y entonces suena mi teléfono justamente en medio de una reunión del partido Ajá. y sonó 10 veces y dije, bueno, pues qué Oh, caray, ¿qué ¿no? Y pasó? entonces no me quedó otra más que atender. Y Claro. cuando abrí el celular, ah, me dijeron, gracias, estoy vivo, me siento pleno, lo Wow, qué logré, aquí está maravilla. mi familia, mi esposa me vio, gracias, eres increíble, de verdad, de corazón. Y para mí eso fue como de Wow, el pago más grande qué por, maravilla. por lo que hago, ese es el pago, no es lo que me pagan. Un día me dijeron, puta, el día que encuentres lo que amas, no vas a trabajar. Va a Ujú. ser, y todavía te van a pagar, Y cabrón. todavía te Entonces van va a a estar pagar. increíble, va a estar increíble. Ya. Entonces, esa es mi vida, Y te Gabo. creemos todos, Lu, porque obviamente te metiste tanto en la experiencia que tu cuerpo ahora mismo y tu mente no distinguen si es algo que ya pasó o es algo que está sucediendo. Soy experto en el funcionamiento de la mente en los tres niveles, lo observo claramente. Esto es lo que me gusta. Esto es genuino, señoras y señores. Esto es el Gabo Podcast, conscientemente exitoso, con Lupita Morales, coach ejecutiva, consultora organizacional y conferencista internacional. Es vivir la experiencia de estar aquí en el Gabo Podcast, porque hacemos que los grandes líderes conecten con su historia, conecten con sus talentos, conecten con sus experiencias de transformación, de liderazgo, de cualquier ámbito. Así que nos encantó a todos tenerte aquí, escucharte, escuchar esa parte humana de Lu Morales. Muchísimas gracias. Y tengo una pregunta como último de todos mis Gabo Podcast, Lu, que seguramente lo vas a contestar. ¿Cuál es tu propia definición de éxito? ¿Cuál es mi propia Tu definición de éxito? definición, ¿eh? Claro, y si no la tienes tan clara, la elaboramos en este instante. Sabes, es que cuando alguien te elabora una pregunta,
y a la hora de contestar, a la hora de decir qué, es como realmente hablar con el corazón para realmente impactar en la vida de otro. Yo lo que te puedo decir es, Totalmente. la verdadera definición de esto es pasión por la vida, amor por el servicio, satisfacción, gratitud. Excelente, me encanta porque formas parte del 80% de los líderes que vienen aquí que me han compartido que el éxito siempre está ligado a algo interno y no al tener o al hacer, ¿no? Que es en lo externo. Así que 8.5 de cada 10 responden desde algo interno. Me encanta, Lu. ¿Algo más que quieras añadir? Ya estamos en la recta final del Gabo Podcast. Pues nada, solamente quiero decirles a ti, audiencia, que hoy tienes la oportunidad de escucharme y de tomarte el tiempo para esto. Sí se puede. Por más oscuro que esté, en algún momento va a amanecer. No estás perdiendo nada. Llegó el momento como de entender que si te ha tocado pagar precios caros, es la circunstancia, no es tu realidad. Y el dolor sirve para dos cosas, para transformarte y trascender o para tener una linda justificación y no hacer nada. Hoy tú tienes la oportunidad de decidir y de elegir cuál es el propósito en tu vida. Excelente, ahí está. Y además es conferencista, ya lo vieron, se despidió de manera estupenda. Muchísimas gracias, Lu Morales. Estoy muy fascinado, aprendí muchísimo el día de hoy contigo y estoy seguro que todos los que están escuchando y llegaron al final de este Gabo Podcast también están con mucho valor el día de hoy. Gracias, 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 Lu. Es un placer. Saludos y bendiciones a todos. Gracias a todos por llegar al final de este Gabo Podcast conscientemente exitoso. Mi nombre es Gabo Martínez, arquitecto de identidad emocional. Nos vemos en un siguiente Gabo Podcast.